programada esta clase para el día de hoy. Tenemos 45. Quería primero saber si están todos viendo mi pantalla. Yo de profesión y de especialidad soy médico internista. Vamos a empezar con la parte introductoria, mientras damos tiempo a que sus compañeros se puedan integrar. Quería empezar con este casito, que al igual que la clase anterior, lo he extraído de sus libros, ¿ya? De su libro texto, El Argente. Miren, esta pacientita es una paciente mujer, 29 años de edad, ¿no? Ningún antecedente previo de importancia, ¿no? Que tiene la historia de que hace 5 días recibe una cefalosporina de tercera generación, ¿no? Por un cuadro de pielonefritis aguda, ¿no? Ya saben que pielonefritis aguda es una infección urinaria alta del riñón y que cursa, pues, y cursó ella con fiebre, dolor lumbar y disuria, ¿no? O sea, todo el paquete sintomático de una pielonefritis aguda. Pero ahora viene a la guardia, dice, viene a la guardia por fiebre, cuya fiebre ya había desaparecido. Además, agrega otros síntomas como astenia, decaimiento general, rash, miren, rash, fiebre con rash y artralgia. ¿De cuántas horas? De un día de evolución. De un día de evolución. Le examina, ¿no? Y le encuentran con una presión aceptable para su edad, 9,5, con fiebre de 38,5, taquicárdica, probablemente por la fiebre, ¿no? De un pulso regular. Le hacen una analítica de emergencia, ¿no? Como es esperable. Le encuentran una urea alta de 80, una creatinina sérica alta de 2,1, un hematocrito de 47 que se relaciona con una hemoglobina alrededor de 15, ¿no? Que estaría bien. Hay leucocitosis leve de 11,000, con presencia de eosinófilos en sangre, ¿no? Este es el hemograma. Y el examen de orina con una densidad un poco baja en el límite, un pH ácido que estaría bien, una proteinúria de 2 cruces, ¿no? Y un sedimento urinario que le encuentran leucocituria, ¿no? Es decir, leucocitos en orina. Y nos preguntan, pues, cuál es la interpretación del caso, cuál es el diagnóstico y qué aportaría la ecografía renal. Entonces, esas preguntas vamos a intentar responderlas hoy a través de esta clase y quisiera que al final de la exposición ustedes puedan tener esa capacidad de poder acercarse a responder estas preguntas, ¿no? Yo imagino que de repente alguno de ustedes ahorita tenga las respuestas, ¿no? De qué se trata, cómo enfocarlo, qué plantear, cómo manejar inicialmente. Pero vamos a esperar al final de la clase para poder resolverlo con más detalle. Bien, este es nuestro contenido para el día de hoy. Síndrome tubular intersticial. Vamos a ver un poco de la intersticial aguda, de la crónica, y de cada una de ellas sus conceptos, su cuadro clínico, cómo se hace el diagnóstico, cuál es el pronóstico, y al final el caso clínico. Para recordar un poco de anatomía renal, recordemos que el riñón tiene, al igual que otros órganos, varios tipos de tejidos, ¿no? Tiene vasos, tiene parénquima renal, ¿no? Tiene médula renal. Entonces, el riñón se divide, pues, en la parte de la corteza renal, la parte de la médula, las papilas, la pelvis, los uréteres, y las arterias y las venas, ¿no? Pero si miráramos una parte de esta corteza renal, una parte del parénquima renal, observaríamos esto. Las nefronas por arriba, o también pegadas a la médula, ¿no? Esta, por ejemplo, pero que tiene sus túbulos y el túbulo colector hacia adentro, hacia la médula renal, ¿no? Entonces tiene corteza y médula. Pero si hacemos un examen ya microscópico de este riñón, vamos a los glomérulos, ¿no? Los glomérulos, como acá también ven un glomérulo, otro glomérulo, y también dispersos por ahí los túbulos, ¿no? Los túbulos. Pero ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a esto. Entre túbulo y túbulo está el intersticio renal, ¿no? El intersticio renal.
Entonces, en un contexto de un síndrome de túbulo intersticial, el espacio o el daño está generalmente en el intersticio, aquí. Aquí van a estar los linfocitos, las células inflamatorias, pero también este intersticio, como está, y ahí dentro están los túbulos, puede haber algo de afectación tubular. Es más raro que en el síndrome del túbulo intersticial haya compromiso glomerular, ¿no? Entonces, ahí quiero llegar, ¿no? A recordar que el intersticio renal es esto, justamente, lo que está entre túbulo y túbulo, entre glomérulo y glomérulo. Bien. Entonces, ¿a qué se llama el síndrome del túbulo intersticial? El síndrome del túbulo intersticial su concepto es que es un proceso inflamatorio, ¿no? O sea, se ven células inflamatorias, se ven sustancias inflamatorias, ¿no? Del tejido intersticial que ya les mencioné, de etiología inflamatoria, generalmente inmunológica, secundaria a tóxicos endógenos o exógenos. Aunque también esta inflamación del tejido intersticial puede ser secundaria inicialmente a un cuadro infeccioso, ¿no? Como les mencioné anteriormente, generalmente este compromiso intersticial coexiste con lesiones no solamente del intersticio, sino también de los túbulos renales, por lo que a veces se llama nefritis, inflamación del tejido renal, pero nefritis túbulo, de los túbulos, e intersticio, nefritis túbulo intersticial, que puede ser aguda o puede ser crónica. Entonces, ese es su concepto básico del síndrome túbulo intersticial, o también llamado nefritis intersticio tubular o nefritis túbulo intersticial. ¿Cómo se dividen? Ya les mencioné, en aguda y crónica. Aguda de pocos días de evolución, pocas horas, y crónica generalmente más de 3 meses. Hablemos un poco del síndrome túbulo intersticial aguda. Bien, cuando estamos frente a un probable nefritis intersticio tubular o síndrome del túbulo intersticial aguda, lo primero que se nos viene a la mente como causa son los fármacos y las infecciones. Lo primerito que uno tiene que pensar cuando estamos con sospecha de un síndrome túbulo intersticial aguda es que sea por fármacos o infecciones. ¿Por qué? Porque los fármacos es la causa más frecuente. Puede variar según las series del 30 al 60% de todos los nefritis túbulo intersticiales que sean causadas por fármacos. Entre ellos tenemos todo tipo de medicamentos que puede causar una nefritis intersticio tubular. Miren, AINES, antibióticos, diuréticos, el alopurinol, el omeprazol y algunas drogas. Infecciosas también, infecciones, bacterias piógenas, otras bacterias como la Legionella, Brucella, Streptococcus, y virales. Pero también puede ser una nefritis intersticio tubular o un síndrome túbulo intersticial aguda secundaria a enfermedades sistémicas, como el lupus, por ejemplo. También puede darse. Es Sjögren, sarcoidosis, los vasculitis ANCA positivos y algunas enfermedades linfoproliferativas como los linfomas, sobre todo linfomas no Hodgkin. Y cuando hemos hecho todo el estudio y no encontramos la causa, pues la llamaremos nefritis intersticio tubular idiopática. Entonces, acá miren, este le he sacado de su texto del Farreras. Ya la de lo mismo, ¿no? Miren, las nefropatías intersticiales agudas, entre las causas principales están los fármacos, las infecciones, las neoplasias hematológicas como el linfoma no Hodgkin, las leucemias, el mieloma. También aquí agregan alteraciones metabólicas como la hipercalcemia, la hiperuricemia y otras como la sarcoidosis y afines, ¿no? Entonces, hay varias causas que pueden producir inflamación en el intersticio renal, fármacos, infecciones y otras. Pero yo quiero aquí traer esto, miren. Miren cuántas posibles medicamentos pueden causar nefritis o síndrome túbulo intersticial. Miren,
Amoxicilina, que lo recetamos a diestra y siniestra a veces en los consultorios. Penicilina, la piperacilina intrahospitalariamente, la eritromicina, la gentamicina, el cipro. Miren, todo tipo de antibióticos puede causar nefritis intersticio tubular. Analgésicos, desde simple y común llamado paracetamol. Luego los AINES como el ibuprofeno, el naproxeno. La furosemida. Entonces, el ácido valproico. Miren, la fenitoína, ¿no? Por acá tenemos el halopurinol, el captopril. Entonces, miren, son medicamentos que usamos comúnmente en la vida diaria médica. A veces pacientes con enfermedades reumatológicas usan el naproxeno de por semanas, meses, o el paracetamol, la furosemida que le usan los pacientes cardíacos de forma indeterminada, o las que sufren de insuficiencia renal y le usan furosemida de forma indefinida. Pero también no solo medicamentos, también tenemos las causas bacterianas, tanto piógenas como estreptococo, neumococo, y otras como Brucella, Legionella, ¿no? Leptospira, ¿no? Leptospira, que cuando hay cuadros de endemia con mala higiene o contaminación ambiental puede por ahí aparecer. Virales, citomegalovirus, hantavirus, herpes virus y otros, ¿no? Entonces, quiero que recuerden, cuando estamos con sospecha de un síndrome túbulo intersticial o nefritis intersticial aguda, a la mente debe venir o es medicamentos o es infección. Y secundariamente pensaremos en otras como linfoma, leucemia, hipercalcemia, lupus, en fin. ¿Ya? Se dice que ¿por qué se inflama el tejido intersticial? Se menciona de que de base son gente que está predispuesta genéticamente o padece de alergias, en el cual la exposición a ese medicamento ocasiona una reacción de hipersensibilidad mediada por células. ¿Qué células? Los linfocitos T, CD4, CD3. Y que estos linfocitos T invaden el intersticio, y al liberar citocinas proinflamatorias, pues empiezan a inflamar y dañar la función renal. Pero también suele afectarse los túbulos renales, ¿no? Y por consiguiente ocasionan edema, mayor migración de células inflamatorias, en fin, ¿no? Entonces, en el contexto de un síndrome túbulo intersticial aguda, el mecanismo más común es una hipersensibilidad mediada por células T, sobre todo los linfocitos, y más raramente se ve involucrado el proceso humoral del sistema del complemento, ¿no? Con presencia de anticuerpos. Entonces, por ejemplo, en el caso del linfoma, en el linfoma hay tanta célula neoplásica linfocitaria, pues que el linfoma se mete al intersticio, invade el intersticio, incluso puede causar que ese intersticio, ese riñón, aumente de tamaño por infiltración neoplásica de linfocitos tumorales, ¿no? Entonces acá, no se olviden que el proceso se lleva ¿dónde? En el intersticio renal. ¿Cómo se manifestará un cuadro intersticial agudo? Bueno, para empezar, no hay ningún síntoma individual típico del síndrome intersticial agudo, ¿no? No hay. Pero ¿qué suele aparecer siempre en la historia clínica? El dato de que ese paciente o esa paciente estuvo tomando algún medicamento o estuvo con algún proceso infeccioso días o semanas anteriormente. Eso puede aparecer. Eso puede salir como positivo. Generalmente los síntomas que presentan estos pacientes suelen empezar a las 3 semanas post exposición al medicamento, aunque puede variar, miren, ampliamente. ¿Y cuáles son los síntomas que puede tener el paciente o la paciente? Dolor lumbar, disminución del volumen urinario, rash cutáneo, maculopapular, hematuria, que puede ser micro o macroscópica, pero más comúnmente es micro macroscópica, micro. Puede haber fiebre, puede haber artralgias, puede haber edema e hipertensión. Entonces, si un paciente viene a la guardia por hipertensión, va a ser difícil probablemente que yo plantee que sea un síndrome intersticio tubular. Si un paciente viene con
rash cutáneo y viene con rash y fiebre encima, pues probablemente lo último que piense sea nefritis intersticio tubular, ¿no? Probablemente estaré pensando en dengue, estaré pensando de repente en varicela, si es niña, o en otras patologías, ¿no? Si viene con artralgia, rash y fiebre, de repente mi mente irá a un proceso inmunológico tipo vasculitis, tipo artritis, tipo lupus, en fin. Entonces, no hay un síntoma individual típico de un síndrome o una nefritis intersticial aguda. Lo que sí llama la atención siempre es que haya aumento de urea y creatinina, ¿no? En la llamada insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, si un paciente joven viene con una insuficiencia renal aguda, pues debe llamar la atención, ¿no? Y se da el enfoque como insuficiencia renal aguda. Además, puede traer otros síntomas o signos de acuerdo al contexto del paciente, ¿no? O de la paciente. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico de síndrome o nefritis tubulointersticial? Entonces, el diagnóstico se va a sopesar en primer lugar con la base clínica, con la anamnesis, con el examen físico, pero siempre descartando otras causas de insuficiencia renal aguda, ¿no? Es decir, que una nefritis intersticio tubular casi es difícil plantearla desde un inicio. Siempre lo dejamos un poco atrás y descartamos otras causas de lesión aguda. Y al final el diagnóstico no se hace solo por síntomas, ni solo por signos, sino que requerimos hacer una unidad clínico-laboratorial, ¿no? O sea, es decir, un raciocinio médico en base no solo a síntomas ni a signos, sino también con ayuda al diagnóstico. Acá en la diapositiva anterior les ponía que miren, en la nefritis intersticio tubular por medicamentos, de un 30-50% presentan rash, un 75% presenta fiebre, ¿no? Y puede haber también eosinofilia. Pero miren, encontrar esta triada, fiebre, rash y eosinofilia, solo se da en el 30% de pacientes. Entonces, hacer el diagnóstico por la triada de fiebre, rash y eosinofilia, que es lo que siempre quisiéramos que haya el paciente, es difícil porque se nos va a escapar una gran cantidad de pacientes que tienen nefritis intersticio tubular y que lo vamos a dejar sin diagnóstico si esperamos encontrar la triada, ¿ya? Recordar que la eosinofilia en el hemograma, es decir, que han aumentado los eosinófilos en el hemograma, o encontrar eosinófilos en orina, si no encontramos esto, no significa que no tengamos nefritis intersticio tubular, porque puede ser que tengan nefritis intersticio tubular y no encontremos los eosinófilos en orina ni eosinofilia en sangre, ¿ya? Pero uno quisiera encontrar fiebre, rash, eosinofilia, eosinofiluria, sería más fácil hacer el diagnóstico, ¿no? Si hacemos exámenes de orina, podemos encontrar proteinuria, que casi siempre suele ser de leve a moderada. O incluso puede ser que no haya proteinuria y es una nefritis intersticio tubular. Se menciona que los AINES pueden producir, ojo, pueden producir proteinuria incluso de rango nefrótico, ¿no? Hay que tener cuidado. Puede haber hematuria en el examen de orina, sí, y generalmente es hematuria microscópica. Es más raro, muy raro, de que haya hematuria macroscópica. Puede haber leucocitos en orina, sí, pero generalmente con cultivo o urocultivo negativo. ¿No? Es lo que se llama leucocituria estéril. Puede haber eosinófilos en orina, y eso es lo que uno siempre quisiera encontrar, ¿no? Eosinófilos en orina, porque eso habla de que se trata de una nefritis intersticial, sobre todo por AINES. Si hago un hemograma, puede haber eosinofilia, y la eosinofilia por medicamentos, esta eosinofilia está hasta en el 80% de pacientes
que hacen nefritis por medicamentos. Si hago una ecografía, puede estar normal el riñón, sí. Puede estar más grande de lo habitual, también, si es que hay infiltración, sí. Puede haber hiperecogenicidad, sí, porque como hay células inflamatorias, hace que al momento que hagan la ecografía, el tejido se vea más brillante. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico final, definitivo, de una nefritis intersticio tubular? Idealmente con biopsia renal. Biopsia renal, ¿no? Hace el diagnóstico definitivo. Pero generalmente la biopsia renal lo hacemos solo o indicamos que lo hagan cuando haya indicación, ¿no? ¿A todos se les hace biopsia renal? No, a todos no se les hace, ¿no? ¿Por qué les traigo acá a hablar un poco del pronóstico? Porque el diagnóstico precoz, ¿no? El diagnóstico a su momento adecuado, va a resolver esta nefritis intersticio tubular, ¿no? Y la curación, se logra hasta en un 50% de pacientes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la otra cantidad de pacientes? Pues van a quedar con diferentes grados de insuficiencia renal crónica o pueden quedar con una proteinuria persistente. Y la proteinuria persistente, ¿no? Va a hacer que esa enfermedad progrese y al final van a hacer fibrosis renal y van a terminar en diálisis, ¿no? Entonces, pero el pronóstico en general es bueno de estos pacientes con un cuadro de nefritis intersticial agudo, ¿no? Porque algunos resuelven espontáneamente, pero haciendo el diagnóstico precoz y eliminando el tóxico o tratando la causa, pues va a lograrse la curación. Bien, eso ha sido nefritis intersticial aguda, no se olvide. Uno que quisiera encontrar antecedente de tóxico, de un medicamento, de alguna infección, que venga con dolor lumbar, que venga con fiebre, con rash, que venga con algo de insuficiencia renal, y que cuando uno le examine o le haga exámenes auxiliares se encuentre eosinófilos en sangre aumentados, que encuentre eosinofiluria en orina, que encuentre leucocituria leve para hacer el diagnóstico, ¿no? Uno quisiera que venga así el paciente. Hablemos un poquito del cuadro crónico. Bueno, aquí es mucho más difícil. Si nefritis intersticial aguda es difícil el diagnóstico, aquí es mucho más difícil, muchachos. Porque estos pacientes pasan el periodo agudo y suelen quedar asintomáticos por largos periodos de tiempo, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta de que el paciente, al final, cuando encontramos insuficiencia renal de características crónicas? Porque los síntomas y los signos inicialmente son inespecíficos y pueden pasar inadvertidos. Por ejemplo, paciente que venga por cefalea y uno le encuentra de repente hipertensión elevada, bueno, le echa la culpa a la hipertensión. De repente paciente que venga por náuseas, por vómitos, oh, bueno, de repente le echan la culpa a la alimentación, ¿no? O paciente que venga con historia de dolor lumbar, bueno, de repente es un problema muscular. Entonces, los síntomas inicialmente son inespecíficos de nefritis intersticio tubular. ¿Cuándo ya empezamos a sospechar? Cuando hay enfermedad renal crónica y ya ha tenido datos de haber hecho un cuadro agudo, o lo sospechamos cuando hay enfermedad renal crónica y tiene algún dato positivo en la anamnesis de sus antecedentes, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? De repente toma analgésicos de forma prolongada, de repente toma litio por algún problema psiquiátrico, de repente toma ciclosporina crónicamente por algún problema inmunológico o de injerto, de repente usa en su trabajo o está en contacto con plomo, cadmio, ¿no? O ácido en unos lugares de allá de Europa. De repente un paciente que tiene leucemia o mieloma y ahora está con insuficiencia renal. O de repente siempre tiene el nivel de calcio elevado, ¿no?
o sufre de gota crónica, ¿no? De repente es una tuberculosis crónica, de repente está expuesto a radiación por algún tumor de colon, y ya, ahí ya han tenido que irradiar el riñón, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, acá sospechar y hacer el diagnóstico de nefritis intersticio tubular crónica, nos ayudamos mucho de estos datos en la anamnesis. ¿Qué antecedentes tiene? ¿Qué medicamentos usa? ¿No? Miren acá, por ejemplo. Este es un cuadro resumen. Aquellos pacientes que toman AINES, ¿no? Por ejemplo, llámese artritis reumatoide, llámese lupus, llámese artrosis, o pacientes traumatológicos por alguna fractura que toman medicamentos tipo analgésicos, se habla que después de 3 años ya puede presentarse un cuadro crónico renal, ¿no? Miren, y esto depende por qué pueden venir, por hipertensión, por nicturia, por leucocituria, ¿no? Por ejemplo, anemia hemolítica. Entonces, ¿quién va a sospechar el inicio que tenga hipertensión y nicturia de una nefritis intersticio tubular crónica? Realmente no lo sospechen. Pero cuando este dato de uso crónico de AINES, ya te orienta un poco más, ¿no? Como es un cuadro crónico, podemos encontrar riñones ya irregulares y pequeños, propios de insuficiencia renal crónica. Miren, el litio. El litio se dice que cuando se usa más de 15 años puede ocasionar ya cambios renales. Por ejemplo, proteinuria, hipertensión o diabetes insípida nefrogénica, ¿no? Es decir, vienen con poliuria y polidipsia. Entonces, si vienes por proteinuria solamente, pues, y no sacas el dato de que está tomando litio, probablemente te vayas a estudiar proteinuria a otras causas y no estés sospechando nefritis intersticial crónica. Entonces, no se olviden, hay que hacer unidad clínico-laboratorial. Miren, los gotosos mal controlados por mucho tiempo van a hacer hipertensión, van a hacer proteinuria leve, van a hacer orina poco concentrada, ¿no? Que son datos que puede ocasionar el ácido úrico de forma prolongada en sangre, ¿no? Porque eso bien, el ácido úrico, cuando el pH es ácido en la orina, está como ácido úrico. Pero cuando el pH está alcalino, se cristaliza. Y el ácido úrico puede cristalizar en el intersticio, meterse en el intersticio y depositarse, e incluso formar los llamados tofos renales, y daña el riñón, pues obviamente. Igualmente, las personas que sufren de hipercalcemia crónica o hipocalemia crónica pueden hacer alteraciones renales, miren, diabetes insípido nefrogénica, acidosis tubular renal, nefrocalcinosis. Y así, miren, por ejemplo, los pacientes que se irradian el abdomen pueden hacer hipertensión, pueden hacer proteinuria y obviamente insuficiencia renal, ¿no? Y así, ¿no? Otras causas, por ejemplo, un diabético también puede ocasionar daño en el intersticio renal, ¿no? Esta nefropatía de los Balcanes, que es un problema que tiene cierto predisposición a los tóxicos ambientales y que se da por allá por Europa, o esta planta que produce unas sustancias tóxicas y que se pueden causar daño al riñón, ¿no? Entonces, ¿cómo sospechar de una nefritis intersticial crónica? Así yo les dije, unidad clínico, sacando datos de anamnesis, laboratorial con exámenes auxiliares. ¿Ya? Entonces el diagnóstico se basa en el cuadro clínico y en exámenes auxiliares. Ya les mencioné, ¿qué puede haber? Proteinuria leve, puede haber leucocituria, a veces cilindros leucocitarios, raramente hematuria, podemos encontrar anemia, podemos encontrar hiperazoemia, o sea, urea y creatinina elevada, o insuficiencia renal. Podemos encontrar trastornos del potasio, cual puede estar elevada o disminuida, trastornos del calcio, del sodio, del magnesio. Si hacemos ecografía,
y ya está en fase de insuficiencia renal crónica, pues encontraremos riñones pequeños, hiperecogénicos y a veces irregulares. ¿Y haremos biopsia a todos los pacientes con sospecha? No, solo cuando hay dudas diagnósticas, ¿no? El pronóstico de estos pacientes un poco ya se ensombrece respecto de los cuadros agudos, ¿no? Miren, el pronóstico va a depender de cuánta insuficiencia renal tuvo cuando llegó al diagnóstico, ¿no? Depende de la proteinura, si es persistente, y depende del grado de fibrosis que tenga ya en el riñón, ¿no? Y obviamente, como siempre les digo, encontrar la causa es vital en toda enfermedad, porque eliminando la causa, si es una causa reversible o irreversible, uno puede mejorar el pronóstico de los pacientes, ¿no? Las enfermedades de los pacientes, ¿ya? Pronóstico. Entonces, eso es lo que he querido traerles hasta este momento. Un cuadro de nefritis intersticial aguda, el cuadro de nefritis intersticial crónica, que es las diapositivas para presentarles lo más resumido posible y lo más conciso, siempre resaltando lo más importante. Entonces, hasta aquí quisiera saber si hay alguna pregunta de parte de ustedes. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Todo está claro? Joseph. Todo claro, Doc. Ya. Entonces, Doctor, ahora sí disculpe, vamos. una pregunta. Sí. ¿Y qué diagnósticos diferenciales podríamos tener con este síndrome? Porque si Claro. menciona que es muy difícil su diagnóstico así, entonces, ¿con qué lo podríamos confundir o cómo podríamos hacerlo? Ya, eso vamos a verlo aquí. Entonces, vamos a repasar esta pacientita, ¿no? Como tenemos 10 minutos, nos da un tiempo regular. Miren, esta paciente, por ejemplo, mujer, joven, 29 años de edad, que no tiene ningún antecedente, ¿no? Recibe hace 5 días una cefalosporina de tercera generación, probablemente ceftriaxona, por un cuadro de pilonefritis aguda, ¿no? Y tiene todo el pilonefritis, ¿no? Miren, fiebre, dolor lumbar, disuria. ¿Ya? Bueno, 5 días la manejan con antibiótico de tercera generación tipo probablemente cefalosporina. Ahora viene a la guardia, ¿no? Por fiebre y nos hacen recalque, fiebre que ya había desaparecido. Ojo, estuvo con fiebre acá por la pilonefritis y ahora viene por fiebre. Además, viene con astenia, o sea, malestar, decaimiento general. Viene con rash cutáneo, viene con artralgias y todo de un día de evolución, ¿ya? Un día de evolución de fiebre, dolor articular, ronchas en la piel, decaimiento, malestar. Le examinan y le encuentran una buena presión. Bueno, para su edad está bien, ¿no? 9,5. Fiebre de 38,5 y taquicárdica. Y es una taquicardia regular, ¿no? Para descartar que sea alguna arritmia. Entonces, miren, si yo hasta ahí me quedo y quiero plantear un diagnóstico sindrómico, probablemente haga o proponga síndromes que no encajen en la nefritis intersticio tubular. Por ejemplo, si yo me agarro de la fiebre, ¿no? Y digo, tiene fiebre, ya tenía una infección urinaria antes, de repente planteé un síndrome febril agudo, infeccioso, ¿no? Porque ha tenido infección, depende no está bien curada, o una recaída de la infección. Es lo primero que probablemente todos planteen, una fiebre aguda infecciosa, ¿no? Y me iría a buscar infecciones, probablemente recaída a nivel renal. Esa es una posibilidad, un problema que podría plantear. Si yo me agarro que tiene fiebre, miren, fiebre, rash cutáneo, artralgia, de repente puedo plantear un dengue, ¿no? Fiebre, miren, fiebre, rash y artralgia, tranquilamente yo podría plantear un exantema febril, por ejemplo, un dengue. Peor si me dice que me viene de alguna zona endémica, dengue va a saltar a la cabeza.
Otra, miren, si yo cojo artralgia nada más, en el contexto de que tenía infección urinaria, podría pensar de repente es una artritis reactiva, ¿no? Que así se pronuncia, así se produce, ¿no? Viene con dolor articular después de un cuadro infeccioso. Podría pensar de repente una artritis reactiva. O de repente viene por fiebre, ¿no? Artralgia, rash, de repente, y en mujer, estaría pensando de repente en un cuadro autoinmune o un cuadro inmunológico, ¿no? Entonces, mire, si lo agarramos así, como se dice, descuartizado por partes, probablemente no vamos a acertar con el diagnóstico de fondo que tiene la paciente, ¿no? Entonces, le hacen unos análisis, miren. En los análisis le muestra urea elevada, está al doble, ¿cierto? Porque hasta 40 es máximo, tiene 80. Creatinina de 2.1. Entonces sería una insuficiencia renal que no sabemos si es aguda o crónica, ¿no? Pero tiene hemoglobina de 15, ¿no? Entonces probablemente crónica no sea, descarto que sea crónica. Miren, tiene leucocitosis de 11.000. Esto me apoyaría al que pensó que puede ser una recaída infecciosa. Tiene aumento de eosinófilos. Esto sí llama la atención. Aumento de eosinofilia o eosinofilia en sangre sí llama la atención, que son pocos cuadros. Pero claro, si estoy en contexto de Perú o de alguna zona endémica, uno dice, puede ser por parásitos. Pero ahí hay que tener mucho cuidado con esta eosinofilia. ¿Ya? Miren, tiene un pH 7.5 la orina, tiene proteinuria. Aquel que pensó en un cuadro autoinmune, tiene otro dato, proteinuria, tiene, miren, artralgia, tiene rash, pues uno se podría pensar en un cuadro autoinmune. Y tiene incluso para remate, leucocituria en la orina. Entonces, el que pensó que si es una I2 alta, es una persistencia de una I2 alta, pues tiene ahí el apoyo, ¿no? Entonces, si cogemos así por partes, esta paciente, probablemente pensemos todo y menos nefritis intersticial aguda. ¿Me entiende? Mire con cuántos problemas nos podemos equivocar o nos puede confundir. Un cuadro infeccioso de fondo, un cuadro inmunológico, un cuadro viral endémico, ¿no? Entonces, pero entonces aquí, ¿qué se requiere? Tener la visión panorámica, todo el contexto. ¿Y cuál es un dato del contexto? Que estuvo con una infección, ¿no? Fiebre que ya había desaparecido, o sea, recibió un tóxico, que es una cefalosporina. Además estuvo con una pielonefritis, ¿no? Y ya estaba curada, ¿no? Y llama la atención, obviamente, esto, la eosinofilia en sangre, ¿no? ¿Qué más llama? Que tenga una uricrea elevada, porque es mujer joven. Y echar la culpa, la uricrea a un cuadro crónico no encaja. Entonces, aquí sí se requiere una interpretación bien panorámica, contextualizada todos los síntomas. Entonces, si me pongo a buscar un síndrome que encaje todos estos síntomas o signos y hallazgos, pues ahí va a resaltar o ahí va a saltar la nefritis intersticial aguda. ¿Ya? Entonces, esa sería una forma de hacer el raciocinio, ¿no? El diagnóstico y la ecografía. ¿Qué aporta la ecografía renal? Probablemente esté normal o probablemente esté un poco hiperecogénica, ¿no? Pero no va a estar los riñones pequeños, no debería encontrar riñones pequeños. Entonces, miren lo que es su texto. Es nuevo. Las manifestaciones clínicas de los exámenes de laboratorio, unidos, ojo, unidos. No estoy haciendo diagnóstico solo por clínica, ni solo por laboratorio. Unidos al antecedente de la ingesta del antibiótico, hacen sospechar fuertemente un cuadro de nefritis túbulo intersticial aguda. La ecografía renal mostrará aumento de la congenicidad parenquimal. Y aquí el tratamiento, en lugar de darle más antibiótico, ¿cuál es? Más bien, suspender el antibiótico, una adecuada hidratación y un seguimiento de urea y creatinina cada 2 o 3 días. Entonces,
Este es un casito típico, muchachos, ¿no? Uno quisiera que así vengan los pacientes, con todos los datos comunes y datos propios. Pero cuando uno ve la realidad, no suele ser así, ¿no? Si llega así, con todo lo que necesita para el diagnóstico, se hace un poco más suave. Pero si solo llegara por fiebre y dolor lumbar, y de repente no nos percatamos en el examen físico que tiene rash, o no le damos importancia a ese hemograma de los eosinófilos, porque miramos solamente leucocitos y bastones, se nos va a escapar el diagnóstico, ¿no? ¿Sí? Tenemos un par de minutos. ¿Alguien quiere hacer alguna acotación? ¿Alguna pregunta? Entonces, no se olviden, muchachos, hay que mirar todo, ¿no? Por ejemplo, si yo planteo un dengue, ¿y cómo me explico la proteinuria? Por ejemplo, acá. Si yo planteo un lupus, ya tengo arcasia, rash, proteinuria, pero ¿y los demás? Los demás, ¿hay algo que he encontrado? ¿No? Y este antecedente de haber estado con medicación previamente, estos eosinófilos en sangre. Entonces, no se olviden, cuando uno plantea un diagnóstico sindrómico o un síndrome, el síndrome, si es que es el único, tiene que explicar todos los conjuntos de síntomas y signos que tiene el paciente. Y que nada quede en el aire, ¿no? Bien, hasta ahí, alumnos, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiera resaltar? ¿Me escuchan? Joseph, Todo claro, Doc. ¿sí? Entonces, esos muchachos, este síndrome, nefritis intersticial aguda, este es un caso de una nefritis intersticial aguda, pero también está la crónica, ¿no? También está la crónica. Entonces, la idea es que, como les mencioné en la clase anterior, es que el paciente viene con sus síntomas, uno encuentra más signos al examen físico. Si ya desde ahí puedo sospechar algo, planteo los síndromes. Si no, pido exámenes auxiliares, hago un raciocinio médico, un juicio clínico, criterio médico, para plantear los diagnósticos. Si no puedo llegar al diagnóstico, ¿qué debo plantear? Debo plantear los problemas de salud, bien definidos, ¿no? Bien definidos. ¿Sí? Entonces, siendo ya la hora de culminar, 12:45, no habiendo preguntas o alguna intervención, entonces me despido, muchachos. Espero que les haya sido útil este resumen respecto del síndrome